Cálculo matemático y MATLAB. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo han estado? Espero que estén bastante bien. Bienvenidos a Cálculo Matemático y MATLAB. Y bueno, pues ahora lo que vamos a ver es la parte interesante, porque ahora vamos a simular el degradado lineal en MATLAB. Entonces, en el video pasado lo que hemos visto es el modelado matemático para el degradado lineal, en que se propuso la función lineal para calcular los valores RGB en función de número de líneas. Pero ahora lo que vamos a hacer es implementarlo en MATLAB. Y bueno, pues aquí lo que les estoy presentando es el código para el fondo de color, que es lo que vimos en el video pasado, en que se hizo un programa para el fondo de color. Entonces, ¿qué es lo que sucedía en el fondo de color? En que cada una de las líneas van a tener el mismo color, ya que lo que estoy ajustando pues en esta instrucción, de que cada una de las líneas tengan solamente un solo color. Pero ahora, ¿qué es lo que va a suceder en un degradado lineal? En que cada una de las líneas ahora van a tener distintos colores, es decir, van a cambiar de color, ya que van a cambiar de un color hacia otro. Y entonces lo que ahora vamos a hacer es hacerle pues algunos ajustes a este código para que de esa manera nosotros podamos graficar el degradado lineal. Y bueno, pues les voy a dejarles pues el link en la descripción. Bueno, pues vamos a ver en qué consiste este código. Entonces, en la primera instrucción pues yo tengo clear, CLC y close all, de tal forma de que nosotros podamos cerrar la ventana de comandos, el espacio de trabajo y cerrar todas las gráficas usando close all, para que de esa manera, al momento de estar corriendo muchas veces el código, entonces no tenga una gráfica abierta, sino que lo cierre al momento que lo corra repetitivamente. Y bueno, pues ahora lo que coloqué aquí entre comentarios es programa para crear un fondo de color en base a RGB, pero sin embargo ya no va a ser un fondo de color, sino ahora va a ser un degradado de color. Entonces sería degradado de color en base a RGB. Hay que recordar que RGB son los colores primarios: rojo, verde y azul. Y aquí aparece otro comentario en que va a ser los parámetros para el fondo de color, pero ahora ya no va a ser fondo de color, sino ahora va a ser degradado de color. Y bueno, pues aquí pues aparecen los parámetros. Entonces el primer parámetro va a ser las dimensiones del fondo. Entonces voy a dejar estas instrucciones porque estas van a ser las dimensiones del marco. Y hay que recordar que XY va a ser la posición inicial en X, y XF va a ser la posición final en X, y YY va a ser la posición inicial en Y YF va a ser la posición final en Y. Y entonces especifique pues estos valores. Por ejemplo, pues yo puedo colocar pues otros valores. Vamos a suponer de que sea 0 en la posición inicial en X, esta sea 5, y ahora de que sea -4 y llegue hasta 10, por ejemplo. Entonces nada más hice ese cambio. Y ahora el siguiente parámetro va a ser el número de líneas, porque hay que recordar de que el fondo de color se crea pero con un conjunto de líneas, y a medida de que tenga mayor cantidad de líneas, entonces se va acercando mucho más al fondo de color. Pero ahora va a ser un degradado de color, entonces se va a aplicar el mismo criterio. Especifiqué un valor de 250, entonces lo voy a dejarlo tal cual. Y bueno, pues ya lo que viene aquí pues es el vector de traslación y los vectores de la posición inicial y final de la línea número 1. Pero sin embargo ya no voy a hacer un degradado en que se tracen las líneas de abajo hacia arriba, porque para el fondo de color se hacía de abajo hacia arriba, en que eran líneas horizontales, sino ahora voy a hacer un degradado de color ahora de izquierda a derecha, pero ahora con líneas verticales. Entonces van a ser con líneas horizontales o líneas verticales.
Y entonces, ¿de qué manera nosotros podemos hacerlo? Entonces, antes del incremento en y, en que le llamé delta y, para que de esa manera nosotros podamos calcular la distancia de separación entre las líneas, ahora voy a usar la instrucción switch y case para que nosotros lo podamos hacerlo por casos, en que en el caso 1 va a ser para un degradado lineal, pero ahora horizontal, y en el caso número 2 va a ser el degradado lineal vertical. Entonces voy a declarar esta variable, le voy a llamarle degradado bajo lineal, y esto va a ser igual, y voy a colocar la instrucción input para que de esa manera al usuario yo pueda especificarle una cierta instrucción, para que de esa manera al usuario yo le pueda especificarle para que de esa manera al usuario yo le pueda especificarle lo siguiente. Entonces va a ser input y luego va a tener paréntesis y luego entre apóstrofes. ¿Y qué es lo que le voy a colocar entre apóstrofes? Va a ser lo siguiente: presiona 1 para un degradado lineal horizontal, U2 para un degradado lineal vertical. 2 puntos. Entonces eso es lo que me va a aparecer en la ventana de comandos al momento de que yo corra el código. Entonces va a aparecer esto: presiona 1 para un degradado lineal horizontal, solamente que estoy escribiendo horizontal, o por ejemplo pues también lo podía escribirlo, sería degradado lineal, y aquí me aparece, solamente le voy a quitarle el guión bajo y sería presiona 1 para un degradado lineal horizontal U2 vertical, para que de esa manera se pueda entender mejor, y es lo que yo le voy a especificar al usuario. Y ya después le voy a darle enter y voy a colocar la instrucción switch y end, y esta instrucción end es para que yo pueda cerrar la selección. Entonces hay que recordar que la instrucción switch lo que va a hacer es de que va a seleccionar un caso, y ahora lo que voy a colocar aquí es la variable que yo declaré que va a ser degradado lineal, y esto lo voy a colocarlo aquí. Después le doy enter y voy a colocar caso 1 y caso 2. Entonces va a haber dos casos, uno va a ser un degradado lineal horizontal y otro va a ser un degradado lineal vertical. Y bueno, ¿qué es lo que va a suceder en el caso número 1? En que yo voy a tener pues un degradado lineal horizontal. Entonces voy a colocar aquí entre comentarios en que este caso va a ser un degradado lineal horizontal. ¿Qué es lo que yo necesito para el degradado lineal horizontal? Entonces yo necesito calcular la distancia de separación entre las líneas, el vector de traslación y la posición inicial y final de la línea número 1, que eso es lo que va a cambiar. Bueno, entonces lo que voy a copiar van a ser estas instrucciones, que va a ser el incremento en y el vector de traslación. Lo voy a cortar pensándolo bien y lo voy a copiar, y ahí está. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder en un degradado lineal horizontal? Es de que pues va a haber pues líneas verticales. Entonces este degradado se va a conformar con líneas verticales. Pero si ustedes se dan cuenta, yo tengo pues el incremento en Y, pero ahora como son líneas verticales, ahora los incrementos van a ser con respecto al eje X y ya no van a ser con respecto al eje Y. Entonces en vez de delta Y va a ser delta X. Y bueno, pues recordando de cómo se hace pues el cálculo, si se dan cuenta, aquí yo tengo pues el incremento en Y, que va a ser YF menos YI. Pero ahora como se trata de incrementos en X, entonces no va a ser una diferencia en Y, sino una diferencia en X. Entonces en vez de YF menos YI va a ser XF menos XI. Pero aquí cometí un error en que no se va a dividir entre el número de líneas, sino que va a ser el número de líneas menos 1.
Y ahora, como se trata de una traslación horizontal, entonces, ¿qué es lo que va a suceder con el vector de traslación? Es de que ahora nos vamos a desplazar con respecto a X y ya no con respecto a Y. Entonces, esto va a ser delta X y esto va a ser 0, ya que nos estamos desplazando con respecto al eje X y ya no con respecto a Y. Ahora lo que me hace falta pues es el vector de posición. Entonces, si nos damos cuenta en la gráfica, la posición inicial de la línea 1, sin importar de que sea un trazado vertical o un trazado horizontal, entonces la posición inicial de la línea 1 va a ser exactamente la misma. Nada más lo único que va a cambiar va a ser la posición final de la línea número 1. Y esto lo voy a copiarlo aquí, en que la componente X va a ser XY y en la componente Y va a ser YF. Entonces va a ser los vectores de posición de los puntos de la línea 1 y ese va a ser el vector de traslación horizontal. ¿Y qué es lo que va a suceder? Pues en el caso 2 pues va a ser semejante a esto. Voy a copiar todo esto. Ahora va a ser un degrado lineal vertical. Entonces, en vez de que sea el delta X, ahora va a ser delta Y. Pero ahora, sin embargo, pues ahora va a ser la diferencia en Y y ya no en X. Entonces sería YF menos YI. Y esto pues nada más pues va a cambiar pues de posición en las componentes. En que esto va a ser 0 y aquí va a estar delta Y. Y con respecto a la posición final de la línea 1 va a ser XF y YI. Entonces de esa manera yo puedo calcular la posición final de la línea 1, pero ahora tomando en cuenta que hay dos casos, en que va a ser un degrado lineal horizontal, un degrado lineal vertical, y aquí es en donde se cierra la selección. Y ahora lo que viene pues es el ciclo, para que de esa manera yo pueda graficar todas las líneas, en que va a tomar los valores de J desde 1 hasta el número de líneas. Pero antes de que vayamos al ciclo for, ahora lo que necesitamos definir van a ser los valores RGB inicial y final, y lo vamos a definir de la siguiente manera. Entonces va a ser el valor inicial del rojo, luego va a ser el valor inicial en verde, luego va a ser el valor inicial del azul, y voy a colocar aquí un comentario en que va a ser el valor RGB inicial. Y ahorita le voy a colocarle valores a RI, GI y BI. Y ahora lo que voy a colocar en la siguiente instrucción pues van a ser los valores finales, en que va a ser RF, GF y BF. En que este va a ser el valor RGB final. Pues bueno, vamos a suponer de que el valor inicial va a ser un rojo, en que va a ser 255, 0 y 0, ya que este va a ser el formato RGB para el rojo. Y vamos a suponer que el color final va a ser el azul, en que RF va a ser 0, el valor final va a ser 0 y el valor final va a ser 255, considerando de que se maneja el formato hexadecimal, en que cambia desde 0 hasta 255. Entonces, una vez de que ya definí RI, GI y BI, entonces dentro del ciclo for hay que recordar en que RGB van a cambiar con respecto a número de líneas. Entonces ya no puedo tomar en cuenta esto. Pero antes de que hagamos esto, vamos a correr este código. Vamos a suponer en que esto se va a hacerlo con 10 líneas nada más, pero para verificar de que todo esté bien, todavía no voy a definir los valores RGB en función del número de líneas, sino que solamente lo que estoy tomando es un solo color, para que de esa manera veamos cómo se va a trazar pues el degradado. Bueno, pues lo voy a correrlo. Entonces le voy a darle ru y ya después le doy shape folder para que cargue. Entonces lo que me va a aparecer pues es el color, pero con respecto a este formato que definí aquí, pero no con respecto a esto, porque todavía no hago el ajuste. Y bueno, pues lo que me aparece pues en la ventana de comandos es presiona 1 para el degradado lineal horizontal, U2 vertical. Por ejemplo, lo quiero hacerlo horizontal, pues presiono la tecla número 1 y le doy enter.
Entonces ya me aparece pues la variable definida, que el de grado lineal es igual a 1. Y bueno, como pueden ver aquí, pues me aparece pues el bosquejo de cada una de las líneas. Y si se dan cuenta, pues el trazado de las líneas es vertical, porque eso fue lo que yo especifiqué, de que fueron de grado lineal horizontal. Entonces el de grado lineal horizontal se va a formar con líneas verticales. ¿Y qué es lo que yo le especifiqué al programa? De que lo hiciera con 10 líneas. Y si nosotros contamos las líneas, aquí tengo 1, 2, 3, 6, 9 y 10. Entonces tengo 10 líneas. Y vamos a ver pues las dimensiones del fondo. Entonces el valor inicial en X empieza en 0. Y si se dan cuenta, en X aquí tengo 0. Y el valor final va a ser 5. Y aquí termina en 5. ¿Y cuál es la posición inicial en Y? Menos 4. Y si se dan cuenta, aquí tengo menos 4. ¿Y cuál es el valor final? 10. Y aquí está 10. Ahora vamos a ver si está correcto. Si por ejemplo ahora el trazado va a ser con líneas horizontales, entonces lo voy a correrlo de nuevo. Entonces le doy Run. Y ahora voy a presionar la tecla número 2 para que sea vertical. Y le doy Enter. Y quiero que vean de que aquí lo que está trazando pues son líneas horizontales, y cada una de ellas se van a pintar del mismo color. Ahora eso es lo que va a suceder con el degradado. Ya no van a tener el mismo color, sino van a tener colores completamente distintos. Pues bueno, entonces ya definí por los valores RGB inicial y final, que van a ser estos. Ahora lo que vamos a aplicar aquí pues es la ecuación de la recta para RGB. Y si ustedes se acuerdan, va a tener exactamente la misma forma la ecuación. Y voy a colocar aquí un comentario en que C, que depende de J, va a ser igual a CF menos CI, en que esto lo voy a dividirlo entre el número de líneas sobre 1, luego esto va a multiplicarse por J menos 1 más CI. Entonces va a tener exactamente la misma forma la ecuación, pero tomando en cuenta en que C va a ser igual a R, a G y a B. Entonces voy a copiar esto y lo voy a pasarlo en cada uno de los colores. Entonces en vez de que sea 150 va a ser esto, y así en todos. Ahora este va a ser para el rojo, que va a depender de J. Ahora este va a ser para el verde, que va a depender de J. Y este va a ser para el azul, que va a depender de J. Y bueno, pues yo no lo puedo dejarlo de esa manera porque yo no he definido pues CF, CI. Entonces lo que yo he definido es RI, GI, BI, RF, GF y BF. Entonces en vez de que tenga esto, pues nada más lo que voy a hacer es cambiarlo. Y bueno, como aquí yo tengo el rojo, pues nada más lo que voy a hacer es cambiar la C por la R. Entonces en vez de que sea CF va a ser RF menos RI, y aquí tengo RI. Y lo mismo lo aplico para el verde y el azul, en que va a ser GF menos GI, y aquí tengo GI. Y lo mismo para el azul, en que va a ser BF menos BI, y aquí tengo BI. Pero también hay que recordar algo, de que los valores RGB se van a truncar, porque no se va a tomar pues la parte decimal, sino la parte entera. Y entonces en Mala, para truncar los valores se usa la instrucción fix. Luego tengo que colocar un paréntesis, y aquí también, porque si no va a haber un error de sintaxis. Y aplico exactamente lo mismo. Va a ser fix, y aquí va a ser fix. Y entonces RGB son estos valores que tengo aquí. Y hay que recordar que en MATLAB, en el caso del formato RGB, se toman valores desde 0 hasta 1. Entonces eso quiere decir de que a los valores RGB lo tenemos que dividirlo entre 255 en cada uno de ellos, para que de esa manera pueda hacer el bosquejo.
Y bueno, pues aquí lo que estoy usando pues es la instrucción set para ajustar las propiedades de las gráficas, que en este caso estoy ajustando el color y el ancho de la línea, en que va a tener un ancho de línea de 3. Y bueno, pues ahora tengo aquí pues el título de la gráfica, pero en vez de que sea fondo de color, ahora va a ser degradado lineal de color. Y entonces la acotación del degradado pues va a quedar igual. Entonces se usa la instrucción axis, luego entre paréntesis y entre corchetes va a ser XY, XF, Y y YF. Y bueno, pues ahora lo que voy a hacer pues es correrlo. Entonces hay que recordar en que va a pasar de un rojo a un azul. Entonces hay que recordar de que va a ser un degradado, de que va a pasar de un rojo a un azul, y es lo que coloqué aquí entre comentarios. Entonces primero lo voy a hacerlo con 3 líneas, por ejemplo. Vamos a ver qué sucede con 3 líneas y lo voy a correrlo. Y bueno, pues eso es lo que me aparece pues en la ventana de comandos. Presiona 1 para un degradado lineal horizontal, U2 vertical. Entonces primero va a ser un degradado lineal horizontal. Entonces voy a presionar la tecla número 1 y le doy Enter. Y bueno, pues aquí lo que me aparece pues es un error, y es porque no está definida pues la variable n. Entonces me equivoqué y yo le puse n-1 porque n no lo había definido. Entonces no va a ser n, va a ser n-líneas. Entonces por esa razón no me corrió, por este error. Ahora sí. Entonces algo que es muy importante es fijarnos de que todo esté bien definido, porque si no aparecen estos errores. Y entonces una vez de que ya está bien definido, pues me pinta de morado, en que ya me aparece pues la declaración de esta variable en todas las partes en que lo estoy usando. Entonces lo voy a correrlo de nuevo. Entonces presiono la tecla número 1 para un degradado lineal horizontal. Ya tenemos el degradado, pero sin embargo todavía no se parece, sino lo que tengo aquí trazado pues es un conjunto de líneas. Quiero que vean en este degradado, si ustedes se dan cuenta, en el extremo izquierdo pues yo tengo pues el color rojo, ya que lo que estoy especificando en las instrucciones, en que el valor RGB inicial va a ser el rojo. Y si se dan cuenta, en el extremo derecho del degradado yo tengo el azul. Y quiero que vean que lo que tengo aquí es como un violeta, porque va a ser la mezcla del rojo con el azul. Ahora lo vamos a verlo, pero con líneas horizontales. Entonces lo corro y ahora presiono la tecla número 2. Y bueno, como lo podemos verlo aquí en este degradado, entonces en la parte inferior tengo el rojo y en la parte superior yo tengo el azul, y aquí me aparece pues la mezcla de estos colores. Ahora vamos a aumentar el número de líneas. Entonces en vez de que sean 3 líneas, vamos a suponer que tiene 10 líneas, y lo voy a correrlo. Y lo vamos a hacerlo con un degradado lineal horizontal. Entonces presiono la tecla número 1 y lo corro. Y quiero que vean esto. Qué interesante. Entonces aquí tengo el rojo y aquí tengo el azul. Y quiero que vean que en la parte izquierda aparecen colores en que se parece pues al rojo, pero a medida que vamos avanzando con respecto a X, vemos claramente de que se va mezclando, y entonces va a haber un punto en que me aparece pues la mezcla de estos dos colores, de tal forma de que yo pueda pasar del color del extremo izquierdo hasta el extremo derecho del marco. Entonces quiero que vean cómo a medida que nos vamos desplazando se va mezclando, pero sin embargo todavía no es un degradado lineal, porque hay una distancia de separación un poco más grande. Y es lo que podemos apreciar, de que cada una de las líneas tienen ahora colores completamente distintos. Bueno, ahora voy a hacerlo con 50 líneas. Y lo corro y presiono la tecla número 1. Y quiero que vean esto, de que ya se va acercando mucho más al degradado lineal. Y es lo que mencioné, de que hay una transición suave de colores, de tal forma de que yo pueda pasar del rojo al azul, y lo que aparece como por la mitad pues es la mezcla de esos dos colores. Y ahora si yo le coloco 150 líneas,
quiero que vean que ya tenemos el degradado lineal y quiero que vean que exactamente por la mitad, por el centro del degradado, es exactamente la mezcla del rojo y el azul. Y ahora es lo que necesitamos interpretarlo de forma matemática. Y bueno amigos, pues vamos a dejar el video hasta aquí, pero algo que sí es necesario discutir, qué es lo que está sucediendo realmente en el centro del degradado, porque como ustedes se dieron cuenta, pues era la combinación de los colores del extremo del marco, que en este caso se aplicó para el rojo y el azul, y en el centro se veía como un violeta. Pero como ustedes saben, pues al combinarse el rojo y el azul se forma el magenta, pero en el centro no se veía como el magenta, más bien era un color parecido al magenta, pero se veía como una tonalidad más oscura, como un violeta. Entonces eso es lo que necesitamos saber, qué color se está formando en el centro del degradado y de qué manera nosotros lo podemos calcularlo en base a RGB. Y bueno, como ustedes se dan cuenta, pues las matemáticas nos ayuda bastante para que de esa manera nosotros podamos entender a profundidad qué es lo que está sucediendo en un degradado de color, porque no consiste pues en ecuaciones, fórmulas, sino es necesario que nosotros interpretemos esas ecuaciones y de esa manera nosotros podemos llegar a nuestras propias conclusiones de qué manera se está comportando un degradado lineal de color. Y bueno amigos, si este video les ha gustado, regálenme un pulgar arriba, compártanlo y síganme en mis redes sociales que les dejo el link en la descripción. Y también si tienen alguna duda o sugerencia, háganmelo saber en la caja de los comentarios o en WhatsApp. Bueno amigos, que Dios los bendiga bastante, cuídense y bye.